Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy un programa más, una nueva X Talks ahí de X Hub, con alguien que tenemos muchas ganas de entrevistar y que supone un placer hablar con ella. Estamos hablando de Patricia Contreras. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar a hablar contigo muchas cosas sobre un tema que hemos titulado eh, ciencia y sociedad, o el papel que puede jugar la ciencia en la sociedad, en el presente y en el futuro. Antes de nada, para la gente que no te conoce o no te sigue o no sabe quién eres, pues cuéntanos un poco a qué te dedicas, tus inquietudes y ya empezamos a preguntar y abordar temas. Muy bien. Pues yo siempre he tenido mucha curiosidad por el mundo de las cosas pequeñitas y por eso hice la carrera de matemáticas y física y acabé haciendo, bueno, previo máster en filosofía de la física, luego hice el doctorado en cosas cuánticas. Básicamente, si habéis estado en la actualidad científica de la semana, el Nobel lo han dado a los experimentos que son la base de mi tesis. Yo obviamente no tengo nada que ver con el Nobel, es creo que lo más cerca que me va a tocar, pero vamos, que el tema va por ahí, ¿no? Y, y durante el doctorado me di cuenta de que necesitábamos más puentes entre ciencia y sociedad, precisamente, y por eso decidí cambiar de carrera profesional y ahora estoy en comunicación científica. Me apasiona y estoy, la verdad, que lo disfruto mucho. Ayer comentábamos en el programa que hicimos de un tema de máxima actualidad, como era el de Tesla Bot, la presentación, Elon Musk, cualquier cosa que se realiza alrededor de este personaje, pues siempre tiene mucha actualidad en el mundo tecnológico, en el mundo social y también en el mundo de la inteligencia artificial. Pero comentábamos en el programa lo importante que es en este momento, tanto a nivel científico como tecnológico, el papel de la filosofía, porque se trasladan visiones de negocio, de empresas, de grupos de poder, de países, en el que es verdad que cuando los escuchas, eh, eh, o incluso cuando analizamos el impacto que pueden tener estas tecnologías, seguramente en el momento en el que estemos, tanto a nivel científico como filosófico, perdón, tecnológico, con cosas realmente impactantes, el papel de la filosofía, y tú lo defiendes mucho, es vital, ¿no? Y esto hay veces, hay mucha gente detractora del papel de la filosofía en algo como la ciencia, ¿no? Pero yo creo que tú eres defensora en esto. ¿Qué papel debe jugar la filosofía en este sentido? Bueno, o sea, yo puedo hablar más desde las ciencias básicas. Eh, Vamos, para mi gusto, la filosofía lo que nos ayuda es a conectarlas con la realidad que conocemos, porque claro, yo me he pasado años investigando en cosas pues, que nada tienen que ver con mi vida cotidiana, ¿no? O sea, son partículas pequeñitas que ni siquiera os cuento qué partículas son, porque me da igual, pueden ser electrones, pueden ser quarks, lo que sea, es que nunca, ni siquiera me he molestado en concretar aquello, ¿no? Y digo, vale, muy bien, yo hago muchos cálculos con mi papel y mi boli, pero esto que nos está diciendo sobre el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos hacer es conocerlo mejor. Y, y para eso es que la herramienta es la filosofía, en el sentido de que puedes, o sea, es la única forma que tenemos de conectar los cálculos matemáticos y los experimentos que avalan que eso es un modelo de la realidad con nuestra intuición y el resto de disciplinas, ¿no? Ujú. Con una realidad, puede ser que no sea la física, que sea la mental o la humana o la interior, ¿no? Que Bueno, claro, o quedaría sea, ahí en... ya, exacto, o sea, incluso las preguntas sobre la ciencia es una descripción de la realidad, es un modelo de la realidad, ¿qué es la ciencia Ojo. de la realidad? Esas Ujú, cosas son externas a la ciencia ujú. y no hay otra que la filosofía, no hay otra herramienta para averiguar eso. En definitiva, la filosofía no es enemiga de la ciencia. Eso es algo que yo he No, por lo defendido contrario. siempre. Bueno, hay gente muy detractora en plan de utiliza casi la filosofía como algo despectivo. Yo creo que la filosofía es cada vez más necesaria en este sentido para dar humanismo y riqueza, ¿no? a la ciencia y a la tecnología, evidentemente. Otro momento que vivimos es el del protagonismo de las matemáticas. Bueno, evidentemente por el tema de la inteligencia artificial como tecnología o era tecnológica o era de la inteligencia artificial es clave, ¿no? Evidentemente. Pero las matemáticas, que en otra época no habían tenido ese protagonismo, o al menos a nivel más media o de... Ahora sí que lo tienen, incluso ves en muchas veces por televisión, carreras... No, no, hay muchas... Es decir, hay una conciencia de que las matemáticas son importantes en cualquier disciplina, casi diría yo, ¿no? Pero bueno, sobre todo en temas científicos, temas tecnológicos y sobre todo en temas de inteligencia artificial. Una era que muestra eso, que las matemáticas son necesarias, no son apasionantes, ¿no?
Yo aquí he puesto una frase que, evidentemente, cogerlo con, entre comillas, pero que me gusta mucho, y es si las matemáticas son el lenguaje de programación de Dios, ¿no? Sí, Porque al final, no sé muy bien bueno, qué pensar de esa frase. no, es una frase un poco de friki, de hype, pero básicamente al final sí que vemos que las matemáticas están en la realidad, ¿no? En nosotros mismos, en los procesos, ¿no? Y es verdad que Bueno, cuando ves matemáticas y que hay una casación con determinadas cosas, es como decir, jolín, esto, Dios lo ha programado el mundo con esto, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un poco de humor y algo freak, pero es muy curioso, ¿no? El que las matemáticas nos estén dando respuestas y un modelo del mundo en este sentido, ¿no? Como un lenguaje en el que realmente nos podemos acercar a la verdad, ¿no? sí, o sea, yo creo que por eso han cobrado más importancia recientemente, ¿no? O sea, han resultado ser una herramienta muy potente para describir ciertas cosas del mundo y además o sea, la inteligencia artificial se conoce desde los 80, pasa que no teníamos ordenadores lo suficientemente potentes ni recolectábamos tantos datos como para que aquello tuviera ningún impacto en la vida de nadie. Entonces ahora, pues bueno, sí, las matemáticas parece que molan. Para mi gusto, se han glorificado un poco demasiado en comparación con otras disciplinas relacionadas que yo creo que tienen, o sea, que tienen también un impacto potente, yo qué sé, o sea, desde la informática, pasando por otras ciencias, ¿no? Ujú. Y parece que pues, se ven las notas de corte, por ejemplo, para entrar a matemáticas, pues a ver quién se atreve. Para entrar a informática la nota es mucho menor y para mi gusto, para el mercado de trabajo de hoy, en muchos de los trabajos en los que quieren gente formada en matemáticas sí o sí, les va a traer igual a una persona con una carrera de informática o incluso mejor. Pasa que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque claro, si en matemáticas entran, entre muchísimas comillas, la gente más lista, si tomamos la nota de selectividad como una medida de la inteligencia, que no creo que sea así, pero bueno, Ujú. si esa es la historia que nos han vendido, pues maravilloso, yo quiero a esa gente, o sea, no me vendas otras, ¿sabes? Ya me da igual lo que estudien. Claro. Sí, lo que pasa es que al final, evidentemente, sí que hay determinados estereotipos, ¿no? Es decir, seguimos teniéndolos, lo que tú has dicho, ¿no? El informático, el matemático, cuando realmente la exigencia, a lo mejor, lo que dices tú, según está en el mercado, no tiene nada que ver con esa percepción inicial a la hora de estudiar, ¿no? La realidad empresarial o del mercado nos dice otra cosa muy distinta, ¿no? Es decir, es como si el informático no tuviera que saber de matemáticas cuando a día de hoy, pues... Claro, o eh, sea, ¿qué queremos que sepa la gente hacer? O sea, si estamos en mm, trabajos tecnológicos donde tengas mucho que programar y mucho que estructurar, pues vale, o sea, perfecto, pero miremos destrezas, ¿no? No una carrera entera, no sé. ujú. O sea, Ahí que las tenemos... cosas tienen su valor, ¿eh? O sea, no voy a. Yo que soy matemática no voy a venir ahora a echar piedras sobre mi propio tejado, pero bueno, que yo creo que, o sea, que nos hemos pasado un poco de vueltas, francamente. Y bueno, igualmente importante el tema de la física, ¿no? Y ya entraremos en la física cuántica, pero han vuelto también a cobrar muchísimo protagonismo y el tema de la cuántica, pues también tu caso, bueno, se ha creado también ahí un cierto misterio alrededor de este paradigma, ¿no? O de esta nueva teoría. Y explícanos un poquito sobre todo, es decir, al final cuando nombramos la palabra cuántica es como que entramos en otro mundo, en otra realidad, ¿no? En algo diferente a lo que es la realidad tangible. Evidentemente, en realidad solo hay una, pero entramos. Realmente, ¿qué es la física cuántica o la mecánica cuántica? Es decir, para quien no lo entienda, para quien no lo haya oído, o como bien me comentabas tú antes, no quieran que se lo expliquen, hay una cierta Ya si barrera no mental quieren, yo o ya ya. están muy saturadas. ¿Qué es la física cuántica o la mecánica cuántica para dummies? Y así a las 6 de la tarde que lo puedan entender. ¿Y qué te atrajo a ti para introducirte en este mundo y hacer la tesis sobre Pues eso? mira, me gusta que empieces por ahí porque yo lo que sentí era una curiosidad muy grande por saber en general cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y me quise ir un poco a los componentes más básicos. Y esos resulta que son muy pequeñitos y resulta que siguen unas reglas que son distintas de las que seguimos tú y yo. Porque resulta que la materia pequeña y la materia grande no se comportan igual. Entonces ahora alguien que tenga un poco así la oreja puesta dirá, espera, ¿y dónde está la frontera y por qué? ¿No? O sea, como has dicho tú, hay una realidad, no dos. O sea, no nos han puesto aquí, de aquí para acá. Ya. Eso, bueno, la frontera digamos que es móvil y esa es parte de la gracia de las tecnologías cuánticas. Queremos moverla lo más hacia lo grande
posible, sin pensar que nunca una persona, ni una mesa, ni una silla se van a comportar de manera cuántica, porque hay un proceso físico que ocurre que lo impide, que es que cuando se agrega demasiada materia junta, pues digamos que las cosas se dejan de comportar de manera cuántica. Colapsa, ¿no? Colapsa de alguna manera. Sí, digamos, filosóficamente el colapso podemos poner peros, pero sí, para lo que tenemos sobre la mesa me vale. Porque Entonces, colapsar, para quien no esté en este término, es eso, es dejarse de comportar de manera cuántica. ¿Vale? Entonces, ahora, claro, o sea, una cosa es estudiar la materia pequeña, es decir, por qué, o sea, cómo podemos explicar el mundo de la manera más precisa posible, ¿no? Y resulta que la cuántica, pues, es la teoría mejor avalada por los experimentos, nunca construida, que eso se dice pronto. Y claro, luego, esto ya tiene más de un siglo de historia, pero posteriormente hubo gente que dijo, oye, cuidado, que esto lo podemos usar a nuestro favor. O sea, que la materia sea cuántica es muy bonito, pero es que además es útil. ujú. Pues nos podemos aprovechar de ese comportamiento cuántico que tiene la materia pequeñita, pues podemos hacer algunas cosas mejor. Por ejemplo, podemos construir ordenadores que no sirven para todo. O sea, no creo que esta llamada de Zoom vaya a sustituirse por una llamada cuántica nunca. No, no tenemos esa necesidad, ni para mirar el email, ni para ver la televisión, pero sí pueden hacer algunos problemas muy concretos, los pueden hacer más rápido. Y los pueden hacer muchísimo más rápido. Y esa es la gracia del asunto. Por eso se está invirtiendo bastantes recursos en intentar construir estos ordenadores de un tamaño lo suficientemente grande como para que de verdad sean útiles. Porque los que hay hoy en día se puede argumentar que ya son útiles a nivel académico, o sea, que los problemas que pueden resolver pues le interesan a alguien para algo, pero digamos en el ámbito académico, pero a nivel industrial y a nivel social, pues eso todavía no anda. No son lo suficientemente grandes como para resolver nada útil. Insisto, en el momento en que lo sean, no van a desbancar a los ordenadores tradicionales y ni siquiera van a desbancar a todos los superordenadores que hay por ahí. Sirven para cosas muy concretas, pero el potencial es grande. Ahí siempre te voy a trasladar una reflexión que siempre se hace, no voy a profundizarla, pero dentro de lo que es la comunidad de la inteligencia artificial, se hace una reflexión para mí un poco a lo valiente, se hace un salto lógico que, bueno, pero la reflexión es la siguiente, que la inteligencia artificial unido al paradigma que supone la computación cuántica nos va a llevar a la inteligencia artificial general como la conocemos o como la queremos llegar a entender que sería una inteligencia humana, porque evidentemente nuestra biología, el cerebro, el comportamiento de lo que sucede ahí dentro tiene pues una lógica cuántica, entre comillas, o es más fácil modelarla, ¿no? En este sentido. Esto no es una afirmación muy científica, porque es verdad que eso es algo como a lo marketingiano, ¿no? Pero sí que está bastante, como la gente lo respalda bastante, que esas dos cosas unidas van a suponer como un hito, ¿no? Y hay mucha investigación al respecto, ¿no? Qué se optimiza, como dices tú, qué se optimiza, si es velocidad o algo más, si supone un nuevo paradigma o no. ¿Cuál es tu opinión, sabiendo que no es experta en inteligencia artificial, pero bueno, sí que conoces varias cosas? ¿Cuál es tu opinión al respecto a nivel presente de eso, ¿no? De esa opinión. ¿La compartes, no la compartes? A lo mejor es verdad o no, pero de momento no se sabe. Pues. Pues como bien decías, es que no tengo mucho, o sea, no tengo por dónde aproximarme. Sí sé que hay investigación en cuántica, o sea, en inteligencia artificial cuántica, y bueno, pues sería estupendo si eso llevara a algún lado. De momento los pasos son, yo qué sé, aprendizaje automático con un qubit. Un qubit es una unidad de computación. O sea, estamos en esas, ¿vale? Quiero decir que no esperemos ni mañana ni pasado mañana, pero sí, o sea, obviamente la inteligencia artificial ha dado productos que pues nunca nos podríamos haber imaginado sin ella, ¿no? Y eso necesita unos recursos computacionales muy grandes. Si para algunos de ellos puede venir bien un ordenador cuántico, pues claro, o sea, el potencial se multiplica. De ahí a modelar el cerebro me pierdo totalmente, porque yo no sé cómo funciona el cerebro, francamente. No, y tampoco no sabemos mucho. Bueno, sabemos mucho más que sabíamos, pero
es verdad que muchas veces hacen esos saltos de pensamiento que al final evidentemente es un Sí, sí, o sea, mundo. es tentador, lo entiendo. Y No. nos sucede a todos, ¿no? Pero bueno, no estamos, evidentemente que estamos en una charla sin rigor en este sentido, que nos vaya a medir cada cosa que decimos, ¿no? Evidentemente. Lo que sí que hemos comentado en el tema cuántico, es verdad que se asocia también a la computación cuántica, pero hay varias utilidades en este sentido. Desde matemática también se habló y se habla de la Internet cuántica. China sabemos que está experimentando en este sentido. Sabemos que, por ejemplo, la comunicación cuántica tiene mucha relación con el tema de el entrelazamiento, ¿no? Que es el premio Nobel. Al final, vamos a hablar un poquito, sin entrar en profundidad, porque como hemos dicho, bueno, han dado el premio Nobel de Física 2022, ¿no? A Alan Aspect, a John F. Clauser y Anton Zeilinger, ¿por qué se lo han dado? ¿Nos lo puedes explicar un poquito? Sí, pues en cuántica, como comentaba antes, pues hay comportamientos que no vemos en nuestra vida cotidiana porque somos seres demasiado grandes, ¿vale? O sea, si fuéramos gente más pequeña, pues igual los veíamos, pero como somos muy grandes, pues no lo vemos. Entonces eso nos choca, así de entrada. O sea, advierto a quien esté escuchando. Y uno de esos comportamientos es que hay ocasiones en las que dos partículas, tú por mucho que sepas sobre una y por mucho que sepas sobre la otra, o sea, si miras primero una y conoces todo sobre esa partícula, y luego miras la otra y conoces todo sobre esa partícula, pues te has perdido un capítulo. De alguna manera, el todo es más que sus partes, ¿vale? Cuando ocurre eso, decimos que las partículas están entrelazadas, ¿vale? O sea, hay más información que la que contiene cada partícula por separado. No sé si Ujú. te suena esta ilusión óptica que son dos caras que forman una copa. ¿Sabes cuál te digo? Son dos caras Sí, sí, mirándose, sí, que sí, aquí sí. hay como una nariz y la otra. Vale. Si yo te tapo la parte, o sea, una de las dos, de los dos lados, ya no sé cuál es la izquierda y la derecha aquí, pero te tapo una de las dos partes, tú ves una cara, ¿no? Solo ves una Ujú. cara. Si te tapo la otra, solo ves una cara. Te tengo que enseñar las dos juntas para que tú veas la copa. Pues con las partículas pasa un poco lo mismo. Que si yo te enseño una y luego te enseño la otra, te has perdido algo. Has visto dos partículas, pero no has visto el entrelazamiento, ¿vale? Entonces, eso es una propiedad de las partículas, pero de ahí se puede extraer datos interesantes, porque si yo miro a ver una propiedad de una de las partículas, pues resulta que automáticamente sé algo sobre la misma propiedad de la otra. Hay una cierta comunicación, Comunicación no, hay una correlación, una correlación. ¿vale? Quiere decir que si yo estoy aquí, yo ahora mismo estoy en Madrid, por poner un ejemplo, y tengo una partícula y esta está entrelazada con otra que está en Australia, ya por irnos lejos, ¿eh? O sea, yo Sí, por sí, haber sí. aquí. Bien. Ujú. Yo mido una propiedad de la partícula de aquí, de Madrid, y automáticamente sé algo sobre la partícula de Australia. ¿Por qué digo que no hay comunicación? Pues porque la persona que está en Australia no tiene ni idea de lo que ha pasado, ¿vale? O sea, yo la información que sé sobre su partícula, si se la quiero comunicar, tengo que coger el teléfono. Pero se produce un efecto ahí, realmente. Un efecto puede ser, un efecto puede ser, una comunicación no. Lo que ¿Por pasa qué es que distingo? Porque la primera principio de relatividad, a ver si me salen los términos físicos, se me ha ujú. olvidado, dice que es imposible comunicarse más rápido que la velocidad de la luz. En particular, es imposible comunicarse de manera instantánea. Entonces, aquí no hay comunicación instantánea. Puede que haya un efecto, pero comunicación no hay, porque Y si me quiero ese, y comunicar, ese, tengo que coger el ese, f- teléfono. ese efecto no negaría, de alguna forma, lo que supone al final yo creo que ahí la importancia es la cuestión de si estamos en una realidad local o no local, ¿no? Es decir, la relatividad supone una realidad local y el teorema de Bell y el entrelazamiento supone una realidad no local, con lo que Puede entonces se ser, puede sí. dar este efecto de entrelazamiento. Claro, esto es Pero es que esas dos cosas no van, o sea, no tienen conflicto. Lo que quiere decir es que la relatividad no te impide que haya efectos instantáneos, lo que te impide es que haya comunicación. Esa es la gran diferencia. O sea, nos hemos bueno, enterado mal de la relatividad si estamos Einstein, pensando. Einstein por ejemplo, no contradecía o negaba el entrelazamiento y la posibilidad de entrelazamiento cuántico en Vamos a ver. conversaciones, vamos, la cuántica en este sentido y el entrelazamiento en Te concreto, estás refiriendo el al efecto que paper existe. de EPR en Sí, 1935. sí. Vale, Bueno, eso, o sea, efectivamente, pero lo que decía Einstein en ese sentido era que, o bien, o sea,
O sea, que la mecánica cuántica estaba incompleta y efectivamente es que les faltaban cosas por entender, no pasa nada. O sea, No tenía una teoría del todo, 35, estamos evidentemente. casi un siglo más tarde. Mm. No nos pasa nada por saber más que Einstein. Pero es que llevamos mucha ventaja, es que ya lo escribió él. No, lo decimos simplemente porque lo decimos simplemente porque es un gran logro, y que hay como una cierta evolución en este sentido hacia una verdad o conocimiento científico. Pero menos No es. mal. Sí, no, sí, yo lo veo Es positivo. que ha No, no, pasado un no, siglo. no lo estoy haciendo como crítica a nada, sino un poco que se ha evolucionado, que se tiene un poco como la relatividad como algo eh, estanco y no tenemos una teoría del todo y que, Claro, o sea, es que todavía nos falta mucho. Sí. sí, y que evidentemente las teorías del premio Nobel que van en relación con las de Bell, eh, evidentemente apoyan la teoría, que no es del todo, está en formación, la teoría de mecánica cuántica, pero no, evidentemente abre la posibilidad, evidentemente, de todo lo que se está diciendo, que está en construcción, evidentemente no es. Sí, por acabar con lo del Nobel, simplemente. O sea, que de Mm, momento he explicado cosas cuánticas, pero no sabemos de qué va el Nobel. El Nobel lo que hizo fueron. Clauser hizo el primer experimento donde esta acción o este efecto se vio. Esto se llama no localidad, por eso hablábamos antes de ujú, no local. Esto de que si dos partículas están entrelazadas, yo mido aquí, sé algo sobre esta. Eso, medirlo no es tan fácil, porque claro, date cuenta que si si tú y yo tenemos sea, nos ponemos un día de acuerdo y quedamos en persona, ¿vale? Y tenemos dos pelotas, una blanca y una negra. No, ¿cómo es esto? No, espera. Perdona. Yo puedo saber algo instantáneamente sobre ti si antes. Exacto, tenemos dos pelotas, una blanca y una negra, ¿vale? Y sin mirar, cada uno cogemos una y las ponemos en una caja distinta, ¿vale? Y nos llevamos la caja. ujú. Pero yo me voy a Australia y tú estás aquí en España, maravilloso. Tú abres tu pelota, ves que es blanca, sabes que la mía es negra. Misterio, ninguno. ¿Vale? Entonces, en cuántica se trata de que hay propiedades de las partículas que tú puedes medir y además que no tienen por qué ser estables en el tiempo. Entonces, por eso se habla de ese efecto, ¿vale? Entonces, el primero que lo midió fue Clauser. ¿Qué pasa? Que lo midió mal. Es decir, mal en el sentido de que, a ver, el experimento tuvo mucho mérito, pero había detalles en la implementación física, digamos, que hacían que no estaba totalmente demostrado que aquello no pudiera ser normal, clásico, sin nada de cuántica. Entonces vino Alan Aspect y dijo, espera que te lo mejoro. Y se lo mejoró. Se cuidó más de los detalles físicos, o sea, obviamente jugaba con ventaja de nuevo, o sea, siempre juegas con ventaja con respecto al anterior, y lo mejoró. Ni siquiera el experimento de ASPE, que se considera como el primer experimento maravilloso de que esto de la no localidad funciona, ni siquiera ese tenía todos los cabos atados. Ha habido que esperar a 2015, 17, algo así, no me acuerdo, hubo 3 experimentos simultáneos, que esos sí que se consideran los 3 buenos. Y además, pues eso, había mucho interés en el tema, obviamente, porque está bien saber si la naturaleza se comporta así o no. Y se publicaron los 3 en el mismo número de la revista científica y ahora sí que podemos afirmar que la no localidad existe en el mundo. Vale, hasta aquí tenemos cubiertos a Clauser y a Speck. Ahora el tercero, Zeilinger. Ese dijo, el entrelazamiento, perfecto, voy a jugar con estados entrelazados todo lo que yo quiera. Y de hecho llegó a implementar una cosa que se llama teleportación, que no es como Star Trek, Ujú. más o menos. Pero se llama así. Eh, si tengo dos partículas a una cierta distancia, me da igual a qué distancia las tenga, yo puedo, digamos, trasladar todas las propiedades de esta partícula a esta, sin que las partículas se toquen. No es que yo mueva esta partícula de aquí para acá, sino que le traslado simplemente las propiedades. No hay un viaje, no hay una No hay velocidad, viaje. sino que hay una teletransportación, ¿no? Como concepto, bueno, como palabra para entenderlo, vamos. Sí, ojo que tampoco eso va más rápido que la luz, ¿vale? O sea, esa teleportación necesita una llamada telefónica, por así Bueno, decirlo. porque ahí evidentemente no hay un viaje, es lo que hablamos de una realidad no local, ¿no? Es decir, en la No, que que realmente. esa teleportación Ujú. necesita un tiempo. O sea, aunque Sí, medie sí, distancia que no salvemos con un viaje, necesitamos trasladar información de aquí a aquí para que eso se efectúe, de tal manera que eso tampoco es pero instantáneo. no se produce un movimiento. No, movimiento no se produce Claro. y además no ocurre de manera instantánea. O sea, Ujú. Sí, sí, necesita un tiempo para. Yo todas esas teorías de no localidad,
con las que estoy bastante de acuerdo, me llevan a, y que son al final las, un poco las ¿Cómo no vas a estar de bueno, acuerdo? Es que está demostrado. no, no, Esto no, no es no, opinión. no, 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 a ver, no es que esté, no es que esté de acuerdo, bueno, no, ahí hay un debate. Y hay gente que no opina totalmente lo mismo. Es decir, hay un debate entre si estamos ante una realidad local o una realidad no local. Y ahí sí que hay gente que no está muy de acuerdo que estemos en una realidad no local. Y yo sí que abogo, como dicen las teorías de Bell, en que estamos en una realidad no local. Sí que hay gente que dice que no, que es por un error, mediciones, cálculo, que realmente lo que... Es decir, hay partidarios de unas cosas y otras. Hay Yo, ante interpretaciones esas, de la mecánica cuántica exactamente, y ante hay esas modificaciones de la interpretaciones, mecánica cuántica. yo solo puedo trasladar mi opinión de personal, no desde el conocimiento, sino desde un poco mi intuición o un poco donde me identifico más, que creo que va más en la línea de una realidad no local, que está muy en la línea de lo que comentaba Vlad Covedra, que es un también científico de mecánica cuántica, al final Sí, lo es que conozco. la realidad, un sistema de información, finalmente, al final la realidad no deja de ser una proyección de un sistema inicial de información, que no somos más que un sistema de información, ¿no? Ujú. Entonces, quizá ese entrelazamiento cuántico es bien explicado porque se produce en ese sistema de información, pero no en la realidad local, sino se produce a nivel de sistema de información. Y esto explicaría muchas cosas, porque todo encaja. Al final la intuición, y por eso un poco opino, aunque evidentemente no soy científico, pero mi opinión es que encaja más desde ese punto de vista, ¿no? En el sentido de que empiezan a encajar cosas, efectos que evidentemente desconocemos y hay límites, ¿no? Sí, Evidentemente o sea, habría que... recordemos que en mecánica cuántica, digamos, lo único de lo que disponemos es de información. O sea, las partículas no son nada en particular, Ujú, son oscilaciones de un campo. ujú. No, o sea, entes físicos, Y esos aquí, son emergentes a más gran escala, si es que eso se dice así gramáticamente. Entonces, digamos que en información es donde está todo, sí, sí. y bueno, ya que hay una cosa, como totalmente no científico, que hay muchas veces cuando dice, pero lo que ha pasado ahora, ¿no? Es decir, algo que dice la ciencia, por ejemplo, las teorías de Everett de multiverso en mecánica cuántica, es algo como aceptado, pero evidentemente es una teoría de momento, es una teoría. Mañana puede existir otra o que la complemente o que la sustituya. Con lo que muchas veces decir que algo es cierto porque lo dice la ciencia, evidentemente dicho por alguien que no tiene formación o que es mera opinión, pues evidentemente no es como un partido. Esto es algo más serio Ah, y no, tiene que no, ser no, más no, claro, riguroso. es que cuidado, o sea, a ver, una cosa es, digamos, esta visión del mundo me encaja con lo que yo sabía, que eso pues vale, puede ser una opinión, que bueno, pues quiero decir, yo es que no tengo muchas de esas, entonces me cuesta relacionarme con Sí, ese sí, sí. tipo de cosas. Pero quiero decir que en ese sentido soy como agnóstica de base y ya pues veremos, quiero decir. Sí. Pero claro que la mecánica cuántica puede reemplazarse, y aquí no hablo de Everett porque eso ya es una interpretación de la mecánica cuántica, que en fin, para otro día, pero la mecánica cuántica como teoría, por supuesto, probablemente sea reemplazada el día de mañana por otra, Teoría del al igual que la gravedad de Newton explica muchas cosas, pero luego, bueno, te vas a los todo. agujeros negros y dices, aquí algo me ha fallado. Y entonces tienes una teoría Mm. muy, muy, muy parecida a la de Newton, a escalas normales, digamos, y que en el extremo ese que no sabías explicar, pues es otra. Vale, perfecto. Y que todo eso tiene o sea, una explicación global. Vale. Em, pero aún así, digamos, o sea, claro, hay que distinguir entre la certeza que te da la ciencia, que es esto hasta donde se sabe hoy, no hay discusión, y esto a grandes rasgos me encaja con lo que yo No, sé. totalmente, totalmente. Pues evidentemente, y una opinión de VAR y una opinión un poco a lo mejor contrastada y algo, como dices tú, contrastado científicamente, evidentemente. Claro, o sea que efectivamente no son certezas absolutas y esto es importante Que saberlo. Porque, quizá a lo mejor hacia la por certeza ejemplo, científica necesitemos ese juego un poco más abierto, ¿no? En el que podamos pensar y teorizar, ¿no? Para a lo mejor llegar a verdades que podamos científicamente decir que son ciertas, ¿no? Es decir, que tampoco tenemos que encorsetarnos en ese sentido, pero tampoco podemos no quitarle rigor a la ciencia porque entonces exacto. pierde el sentido, ¿no? No es nunca mi intención, pero yo soy muy valiente en este sentido, aunque hable de cosas de las que no soy experto, evidentemente, como matemáticas, física, etcétera, ¿no? Sí que evidentemente de todo esto, de todos estos conocimientos, es decir, al final yo creo que vivimos también matemático, científico, pero también otras áreas, ¿no? Biológico, pero en artificial, realmente una era de conocimiento humano, tecnológico
muy importante, ¿no? Es decir, único, ¿no? En este sentido, por otro lado, vemos ese momento en el que realmente dirías, me apetece nacer en este momento porque tengo tantas posibilidades, tanto conocimiento, está todo como Me apetece descubriéndose, nacer, me tantas... lo voy a quedar como frase. Sí, es un momento apasionante, pero por otro lado ves el momento social, ¿no? Y televisión, noticias, realidad política, y ves que no es una realidad muy humana, pongámoslo así, ¿vale? No vamos evidentemente a hablar de política, Claro. pero sí que es verdad, es una realidad que, eh, sin ser una realidad distópica, o sí, depende cómo la queramos calificar, pero hablando de ciencia, nos llevaría a una pasión en la que el futuro sería mucho mejor del presente que vemos, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el papel de la ciencia en el presente? O cuál está siendo y cuál debería ser, pero sobre todo cuál debe ser el papel de la ciencia en la creación de futuro, ¿no? Es decir, y si alguien lo está enfocando de esa manera como tú opinas o piensas como yo a lo mejor, que a lo mejor no se está trabajando en esa dirección o está por surgir, como veremos algunas iniciativas o conceptos en este sentido que están proponiéndose. ¿Qué Sí, piensas? o sea, no sé, yo creo que, a ver, no hay que olvidar que la ciencia se realiza en un contexto social. Quiero decir que la ciencia no existe independientemente de las personas, ¿no? Entonces yo hago una investigación u otra, pues en función de muchos factores, que, yo qué sé, yo elegí mi doctorado pues porque me quería volver a Madrid, o sea, por ejemplo, ¿sabes? Que luego, vale, que en Madrid había más de un grupo de investigación, entonces ya pues tuve criterios científicos, vale, de acuerdo, pero quiero decir que, y como esto, pues tantísimas cosas, ¿no? O sea, en un laboratorio hay una máquina o no, en función del presupuesto que haya y la burocracia por la que tengas que pasar para comprarla, que en España suele ser bastante poco el presupuesto. Entonces, ¿eso restringe la ciencia? Pues sí, obviamente. Y además, digamos, también conceptos más ligados a la, digamos, menos circunstanciales, ¿no? Como, pues, por dónde, o sea, por qué líneas quiero investigar, irá ligado a mi visión del mundo casi. O sea, yo Ujú. esto es automático, meto mis datos en la máquina de la investigación y salen por otro lado. O sea, decido yo a dónde ir, ¿no? Consideraciones éticas, pues yo qué sé, o sea, hay 3 niñas en China que se modificaron genéticamente antes de nacer. Bueno, Ujú. eso existe. ¿Nos parece bien o mal? Pues no lo sé, pero existe antes de que nos haya dado tiempo a planteárnoslo, ¿no? A ver si, o sea, tener un debate, digamos, ¿Cuáles son, eso. cuál- deberíamos plantearnos el papel de la ciencia, antes de plantearnos el papel de la ciencia en la sociedad, deberíamos plantearnos los límites de la ciencia? Bueno, yo creo que va ligado, o sea, que y el papel de la sociedad en la ciencia casi, ¿sabes? que estas Sí, cosas... esa es buena, ¿no? Si Claro, o tienen, sea, que ¿qué intervención pueden? Claro, si hay algún tipo de vinculación, porque claro que tenemos que la acercar la somos ciencia a la sociedad, personas. ¿no? No puede ser que la endiosemos, ¿no? La ciencia que se endiose como fuente de verdad, porque Exacto, o es sea, muy manipulable en ese exacto. sentido, ¿no? Hemos estudiado la ciencia en el instituto como, bueno, pues libros de textos llenos de señores blancos que han hecho cosas. Nunca supimos quiénes eran esos señores, ¿sabes? Y ni cómo llegaron a esas conclusiones. Y claro, luego te metes tú y pasas por laboratorios y por facultades y por institutos de investigación y dices, ah, pues, vale, o sea, que es que la gente también tiene familias y tiene necesidades y tiene inquietudes y tiene, ¿sabes? Y eso me parece muy importante saberlo porque el papel de la ciencia en la sociedad pues será el que la sociedad y la comunidad científica quiera. Ujú. Y ahí creo que no podemos pautarlo de antemano, al igual que tampoco podemos pautar la realidad política de dentro de 10 años. Que a lo mejor, si nos ponemos, podríamos tener un debate y decir, jo, pues a mí me gustaría que fuera así, ah, pues a mí también, pues maravilloso. Ujú. ¿Va a ser? Pues probablemente no, porque tú y yo somos 2 personas que votan con una papeleta y nuestra opinión pues cuenta lo que cuenta, ¿no? Quiero decir que Pero necesitamos como de al más final, ciencia depende acción. de un tema económico, Claro, depende de un recurso, es un tema político, dependerá de mil factores, ¿no? Pero al final también los seres humanos, el individuo elige, ¿no? Es decir, sí, sí, muchas veces cuando nos quejan los políticos de una realidad, yo creo que lo primero que debemos hacer es hacer también autocrítica. Yo creo que son un reflejo de nosotros mismos también, ¿no? Es decir, al final nosotros como sociedad en conjunto reflejamos todo lo que está ocurriendo. Está claro que hay cosas que podemos tener mayor capacidad de influencia o no, pero no podemos abstraernos de no ser responsables o influyentes en esa realidad, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Mm. Hay una cosa, es cuando hablamos muchas veces de ciencia, cuando hablamos de sociedad,
yo hay una cosa, esto es algo personal, es decir, que se olvida el papel del individuo, ¿no? La individualidad, ¿no? El individuo. No hablo de sociedad, ¿no? De la integración del individuo en la sociedad, sino cómo la ciencia, al final, como mecanismo o herramienta de cambio, de mejora, de vida, de esta experiencia, recae no en la sociedad, sino en el individuo, ¿no? Es decir, y ahí deben haber, evidentemente, una serie de valores, como bien has dicho tú, una ética social, pero también individual, ¿no? En definitiva, la ciencia tiene que recaer a nivel social, tiene que ser un bien social, pero también no podemos perder de vista el individuo, ¿no? Que parece que se habla poco de eso. Parece que hablar de individualidad es ser egoísta, ¿no? Porque es como que no ves el bien común. Pero yo creo que lo primero debe ser el individuo antes que la sociedad, porque el individuo es el que crea la sociedad, ¿no? Sí, o sea, en cierto modo sí, no sé si quizá, no sé si es, digamos, idílico decir esto, ¿no? Pero no sé si debemos aspirar a una sociedad que se ocupe de cada persona. O sea, esa sería la mejor, ¿no? Mm. Donde estas cosas no vayan por separado. O sea, Eso que no, seguro que genera una mejor sociedad, claro. claro, o sea, que no me tenga que sacrificar yo totalmente por el bien del resto, pero que tampoco sea yo la reina del mambo a costa del resto. Que cuidado, quiero decir, Sí, hay un equilibrio, evidentemente. claro, entonces, quiero decir que para mi gusto, si estamos hablando aquí de soñar, pues dos en uno. Ujú. No deberíamos olvidarlo, evidentemente no deberíamos olvidar el papel social, ¿no? Y al final entenderlo como un sistema colectivo, ¿no? La realidad y el mundo y los países y las ciudades, etcétera, pero evidentemente no olvidarnos que somos personas, individuos, ¿no? Y eso es importante, a mí me gusta resaltarlo bastante. Exacto. En el tema hemos hablado del papel de la ciencia en la sociedad en general, pero en España, yo creo que esto también es, me acuerdo en una charla con, bueno, de determinados problemas, depende mucho del escenario en el que se den, la cultura en el que se den, tienes una perspectiva u otra, ¿no? A lo mejor tú tienes una opinión de un tema porque estás en la realidad en España, en Europa, etcétera, pero luego ese mismo problema en otra realidad es diferente o se ve de otro prisma, ¿no? Y hay Sí, que escuchar, ¿no? Entonces, el papel el ser científico o incluso talentoso en este sentido, en España es como que parece que esté mal visto, ¿no? O incluso no se trata bien a la ciencia o se le da el protagonismo que debe tener. Es la percepción es que caemos en tópicos, ¿no? Es como el bicho raro es el que estudia o el genio, ¿no? Ese genio es bicho raro, ¿no? Cuando veías al revés, el genio es el que alcanza un valor importante en la sociedad porque aporta muchísimo conocimiento, etcétera. ¿Cuál es el papel y si esa visión de la ciencia en España, cuál es actualmente? ¿Qué es lo que percibes tú? Aquí también el papel de la mujer en la ciencia y en carreras STEM, en temas donde su incorporación es estadísticamente mucho menor. En España, ¿qué es lo que ves ahí realmente? Es decir, pues a ver, o sea, lo que decías de que se les ve como bichos raros, yo también me he encontrado con ese punto de vista, pero más allá de tus anécdotas y las mías, digamos, tenemos los salarios, por ejemplo. O sea, tú te vas a buscar un trabajo en el sector tecnológico, empresa, la primera que pille, y probablemente ganes el doble que si te vas a buscar un trabajo, digamos, de formación requerida equivalente o de experiencia equivalente en el ámbito de investigación. Y eso refleja, digamos, la importancia que le damos a unas cosas y las otras. Yo entiendo también que los salarios públicos y los privados pues, se mueven a velocidades diferentes, ¿no? Porque, digamos, los públicos son mucho más difíciles de cambiar, mientras que los privados, pues bueno, si no encuentro a nadie que venga por este dinero, le tendré que ofrecer más porque si no pues, me quedo sin empresa. Eh, entonces, vale, quiero decir que entiendo ese factor, pero todavía no me explico por qué hay tal diferencia de salario y por qué no se ha adaptado el sistema público un poco más hacia decir, oye, a esta gente hay que valorarla porque se nos están yendo, ¿no? Entonces, hay fuga de talentos en España a nivel científico? eh, pues sí, o sea, creo que, vamos, que no tengo los números a mano, pero Sí, me no, sí. creo que sí. Lo que lo que iba a decir es que digamos, solo te quedas en el ámbito académico si te compensa. O sea, no tienes el incentivo económico, con lo cual te tienes que buscar otros. Otros que puedan ser la flexibilidad sobre lo que tú haces. Vale, me gusta. Quiero decir que yo puedo investigar sobre lo que yo quiero y no sobre lo que le viene bien a la empresa. Sobre lo que yo quiero, bueno, con matices, obviamente, te integras en un grupo de investigación, o sea, no, digamos, no somos lobos solitarios, ¿no? Vale, pero bueno, un poco más de flexibilidad puede que tengas. De acuerdo. Horarios, pues bueno, depende. Es decir,
que depende. Te tiene que gustar mucho lo que haces al fin y al cabo. O sea, la Eso estadística sí. es que hay mucha gente muy apasionada de su investigación y que te dice, sí, sí, vivo mal, pero me gusta tanto lo que hago que me compensa. De ahí no me extraña nada que nos formemos la concepción de bichos raros, ostras. Es que me parece normal, ¿sabes? Claro, Porque soy tan rara que no quiero ganar ni dinero. O sea, que te quedas y todo sin ganar dinero porque te apasiona, ¿no? claro. No Y debería ser, ese debería trabajas ser un en- cambio, eso debería ser un cambio social, un cambio de mentalidad de que la gente que hay que valorar, ¿no? Claro, o Económicamente, sea, claro, hay que pagarlo. Vamos. claro, y que, o sea, se ha dicho muchas veces, ¿no? Que los países no son, ¿cómo es esto? No es que cuando un país es rico, entonces invierte en ciencia, es que es rico porque antes ha invertido en ciencia. O sea, Claramente. que esto de los salarios públicos tampoco es que digas, no, es que España todavía no tiene dinero para eso. Bueno, pues lo vaya invirtiendo porque eso se va a notar el día de mañana, ¿no? Y aparte, que lo tiene, por una sencilla razón, de los presupuestos de ciencia no se ejecuta el 100% todavía, se ejecuta un Mm. porcentaje que es bastante ridículo, no me acuerdo ahora, pero es pequeño para lo que podría ser. Entonces, o sea, el dinero está, pero no se gasta. Eso yo no me lo explico. Yo qué sé, ocurre en España. No, no, bueno. Ahí no crees que tú antes has contado una anécdota de lo, bueno, cuando estabas, te explicaban matemáticas y a mí me ha ocurrido también cuando estaba, bueno, redescubierto. A mí siempre me ha apasionado las matemáticas, pero con todo el tema de la inteligencia artificial y al introducirse muchos más temas en esta línea, es verdad que he echado en falta en mi formación, cuando explicaba matemáticas, lo que dices tú, ¿no? Que no, el sentido que tienen, ¿no? El propósito que pueden tener. Entonces, ¿no crees que estamos en lo que es la formación, hablo en España, la tradicional, la que todos conocemos y hemos vivido? Un nuevo cambio de paradigma en que nos enseñen las cosas no tanto como para estar preparados a nivel intelectual, sino a buscar un propósito a las cosas. Es decir, al final las matemáticas, venga, va, esto, no, darle un sentido, ¿no? De qué Sí, sirven sí, o las sea, eso, matemáticas, qué sirve la física, qué sirve la filosofía. No es que, como dices tú, unos señores de blanco han dicho esto y son muy listos, sino que esto tiene una utilidad y tiene una relación claro, o con la sea, realidad, tiene sí, una o sea, riqueza, vamos un a ver, impacto. si tú hablas con cualquier periodista, la primera pregunta que le harán a cualquier persona que se dedique a la ciencia es: ¿y esto para qué sirve, no? ¿Por qué? Pues porque saben que es lo que a la gente le gusta leer. Y si eso es lo que a la gente le gusta leer, pues será lo que también nos gusta aprender en el cole. O sea, tampoco tenemos aquí un cambio de repente cuando, cuando entramos en la edad adulta, ¿no? Entonces sí, o sea, obviamente eso es necesario. Sin, o sea, tampoco nos pasemos de vueltas y pongamos en valor la ciencia básica que supuestamente hoy no sirve para nada, ¿vale? No, tampoco es eso. O sea, tampoco, quiero decir que tampoco hay que No, pasarse de bando totalmente, no, pero no. así de primeras. eh, Enriquecer eso, ¿no? Enriquecer eso exacto, o sea, para motivar. sí que me parece que las matemáticas del colegio y el instituto son Sí, sí. muy abstractas, y es que además lo gracioso del caso es que luego te vas a la carrera de matemáticas y vale, o sea, en la carrera hay todavía más abstracción, pero es una abstracción diferente. O sea, todavía es que ni nos preparan bien para acceder a la carrera de matemáticas y tienes que aprender cómo a pensar las cosas de otra manera. Y entonces ya, pues, se me pierde un poco por qué estamos haciendo las cosas en la educación. Solo llegan los raros ya. Entonces ahí solo llegan No, los. claro, o sea, a ver, digamos que se simplifican las cosas de una manera que tampoco es, o sea, que tampoco es que las ponga en relación con el mundo real. Entonces, simplifiquemos, por supuesto, o sea, estamos en el colegio, no vamos a hacer aquí investigación. Porque quizá el papel de la formación, ¿no? De la educación debe ser ahora mismo el de creación de talento, no de trabajadores, en principio. No lo sé, o sea, No ahí estamos en una formación muy de factoría industrial, de necesito mano de obra. puede ser. La paradoja del asunto es que también necesitamos en España Mano más de obra. ejemplo de formación profesional, ¿sabes? Entonces, Mm. tampoco creo que, o sea, a La ver, sobreformación, ¿no? Que a lo mejor exacto. tampoco. Entonces, que tampoco glorifiquemos tener una carrera universitaria o un máster como, digamos, el objetivo último de cualquier persona que quiera vivir dignamente, Ya, porque ya. es que, o sea, hay No, mundo más allá y hay mucha gente muy frustrada tratando de lograr ese objetivo que nunca quiso, ¿no? Porque le han vendido que el mundo va así. Entonces, no sé, o sea, creo que por un lado, o sea, por ordenar un poco lo que veníamos hablando, sí que creo que el papel, digamos, social de las matemáticas o de la ciencia en general es algo a valorar, o sea, a poner en valor durante la educación obligatoria. Eso sí que creo que es necesario y que los ejemplos, por ejemplo,
pues sean más conectados con la vida cotidiana y esas cosas. Eso, por cierto, ya digamos, resumo, pero aprovecho para meter aquí extra, está demostrado también que incrementa el interés, por ejemplo, de las niñas por la ciencia. Porque, bueno, pues por los estereotipos que tenemos y cómo se nos forma, resulta que de manera estadística, o sea, no ocurren todas, pero de manera estadística, a las niñas les interesa más los temas sociales y menos los temas que supuestamente pues que no les encuentras conexión con nada que tú sabías, ¿no? Entonces, pues digamos que matamos los pájaros de un tiro, Ujú, ¿no? O ujú. sea, en fin. Entonces, por un lado, eso está muy bien. Por otro, hay que seguir dejando espacio, digamos, al pensamiento libre que no tiene que tener ninguna utilidad inmediata, ni ninguna conexión con la vida cotidiana, ninguna nada. O sea, eso tampoco hay que denostarlo. Em, y valorar la formación muy específica para hacer un trabajo que tradicionalmente se ha considerado como medio, pues es una necesidad social ahora mismo. O sea, que más nos vale ponernos las pilas, ¿no? Ujú. En ese sentido se ve poco movimiento, ¿no? Es decir, el bombardeo de cosas negativas y poco constructivas, ni siquiera un debate, eh, no politizado, por favor, no vamos a entrar en política para nada, pero sí que no se ven debates constructivos en cosas urgentes, ¿no? Mm. Sí, no lo sé, la verdad. O sea, yo es que tampoco tengo una visión de la realidad social española ni de los debates que, o sea, yo, a ver, No cosa te que preocupes, no te también. vamos, no te vamos a meter en ese barrio. Ahí sí que es verdad que hemos hablado de ciencia, hemos hablado de sociedad y han surgido dos conceptos. Bueno, hay realmente un debate sobre el tema de la descentralización, ¿vale? El tema de la descentralización es algo a nivel tecnológico, hay tecnologías asociadas a la descentralización como el blockchain, las criptomonedas y NFTs, otro tipo, la misma Web3 que está surgiendo, su base debe ser la descentralización o es la base de la descentralización de la información, de trasladar el protagonismo, la identidad, la privacidad del usuario. Y esto hay movimientos de incorporarlo a la ciencia y a la misma sociedad. En definitiva, se están planteando, aquí sin entrar a, porque son términos muy nuevos y conceptos nuevos, se está repensando, reimaginando qué debería ser y qué valores debería tener y cómo funcionar a través de tecnología como un medio, no como un fin, tanto la Ujú. ciencia como la sociedad, ¿no? ¿Qué te parece, sin evidentemente profundizar en estos dos conceptos, que si quizá lo que necesitemos más que una evolución de lo que estamos viviendo es una eh, revolución o una disrupción en este sentido, porque si no, no aprovechamos lo que ya tenemos, que es una tecnología en este sentido, como la descentralización de Sí, la o sea, a ver, como te comentaba yo de estas cosas de descentralización, pues no sé mucho, me he leído el artículo que me enviaste, el pasa que yo en Web3 pues me pierdo, entonces Sí, sí, es muy nuevo todo. Aquí estoy yo expertos ahí, no o hay. sea, no, 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 quiero decir que lo que, o sea, a ver, como decía antes, yo no tengo muchas opiniones sobre lo que no conozco, pero sí he estado leyendo que, bueno, pues decían, por ejemplo, que eliminemos las revistas estas que cobran por acceder al artículo, pero a su vez, o sea, el sistema de financiación de la revista está mal. Y eso hay que cambiarlo, y eso sí, la descentralización es un camino para ello, pues bienvenido sea. Acceso a la libre al conocimiento, ¿no? Y a la ciencia Claro, o debería sea, ser algo como Alejandría, ¿no? Es decir, pues un libre poco. acceso, ¿no? Un poco sí, Bueno, ¿no? y más aún, o sea, es que es más hiriente todavía cuando está financiado con dinero público, ¿no? O sea, Exactamente. Es que, por ejemplo, em, voy a ponerte un caso de España, un caso además que yo vivo en el trabajo, es que determinada normativa en determinados sectores, que es público, como bien dices tú, hay que pagarla y vale una pasta. ¿Cómo puede ser eso claro, en un país como España? Que tú, para poder saber la normativa, tengas que pagar para alimentar a una entidad privada. exacto. Una normativa, no hablo de un paper científico que pueda aportarte valor, ¿no? A la hora de desarrollar algo. Bueno, Bueno, es que para un paper científico muchas veces también hay que pagar. O sea, si tú perteneces a una institución pública, pues tienes la Universidad X o el Instituto de Investigación tal, paga a las revistas una suscripción anual para que su personal pueda acceder. Vale, perfecto. Perfecto. En cuanto a mí como usuario me concierne, que ese dinero vaya allí, pues podríamos hablar, ¿no? Vale. Pero es que ahora yo, incluso, o sea, como periodista científica, pues no puedo acceder a esos artículos. y eso también condiciona, como bien dice el concepto de descentralización de ciencia, condiciona, ¿no? Esto porque hay unos intereses por detrás, unos lobbies, y al final la investigación científica no se centra en unos valores humanos o objetivos humanos, sino más en objetivos A ver, claro, o sea, comerciales. ahí iba yo, que el tema de la financiación va a ser espinoso siempre.
Y no nos podemos olvidar que aunque la financiación sea toda pública y toda preciosa, también va a haber ahí, o sea, digamos, unos gobiernos invierten más que otros y el voto de la gente pues también influye en cuánto presupuesto se asigna a ciencia. Entonces tampoco nos podemos olvidar eh, de que la financiación de la ciencia siempre va a ser un tema social y la ciencia en sí siempre va a ser un tema social. Yo no me imagino, o sea, y ahí entra mi desconocimiento sobre la descentralización. Ahora mismo, con lo que yo sé, no me imagino un modelo en el que la ciencia no sea un tema social y tampoco sé si debería serlo, francamente, ¿no? O sea, que obviamente hay cosas estúpidas como que yo no pueda acceder a un artículo o que no me pueda comprar tal máquina para el laboratorio. Eso dices, "Uf, la verdad es que no, o sea, si podemos evitarlo, pues mejor". Ujú. Pero, pero hay otros aspectos pues que es que no sé cómo quitarlos del medio ni si es deseable, ¿no? Al final es desmontar un poco la estructura comercial de negocio y de poder que existe actualmente, que no delimita lo que es el talento puro, el valor de la ciencia pura y el de la investigación en valores que se podría financiar a través de forma descentralizada, a través de colectivos, que esto ha pasado en algunos desarrollos, por ejemplo, Stability ahí, pues tienen aportaciones de organismos, es decir, que en definitiva, y luego se traslada de forma pública. Claro, Claro, es que ahí el problema es que si lo ligamos muy mucho a intereses de personas concretas, que pueda ser pues un crowdfunding a gran o menor, o sea, digamos, ujú, funding de persona a persona o de institución a institución, el problema es que, para mi gusto, corremos el riesgo de ser cortoplacistas. Es decir, claro, yo no voy a financiar algo que no sé si va a ningún lado. Entonces, yo prefiero pagar unos impuestos y que eso pague una ciencia básica, además de una aplicada, pero que el día de mañana la ciencia básica pues va a ir a algún lado, o va a enriquecernos simplemente como sociedad, que plantearme si quiero donar 1 euro aquí o allá, a una ¿sabes? investigación. Bueno, pueden existir los dos sistemas, ¿no? Y convivir los dos sistemas. Puede Puede haber ser. investigación de un tipo, pero otro tipo de investigación que esté libre de eso, ¿no? Y tú saberlo, ¿no? Y habrá gente que diga, oye, yo quiero poner mi dinero o mi riqueza en esta investigación porque creo que está hecha desde una forma Sí, no libre. lo sé. No, no lo sé. O sea, Bueno, es un movimiento, simplemente que al final, como sí, hablábamos de sociedad y ciencia, es verdad que está teniendo mucha sí, fuerza sí, el sí, sí. sociedad descentralizada, ciencia descentralizada. Sí, pues mira, es que me parece interesante que lo comentes porque yo que vengo del mundo de la ciencia no lo había oído jamás y creo que es un movimiento que viene del mundo de la tecnología precisamente, que afecta mucho a la ciencia y afectaría pues a la vida cotidiana de mucha gente, ¿no? Y me extraña que no se esté hablando y o sea, creo que ese debate también debería tenerse, ¿no? Entre el personal Sí, sí, científico. totalmente. Bueno, hemos comentado de acabar a la hora, nos quedan cinco Sí, minutos, pero no quiero terminar sin hacer dos preguntas. Habían a más, ver. pero no nos va a dar tiempo, pero dos preguntas sí que quiero hacerte. Una es, ¿dónde están los límites de lo que vamos a poder modelizar a nivel matemático? Estas son preguntas un poco más, entre comillas, no freak, pero un poquito más, vamos a poner un poco lanzadas a... ¿Dónde está el límite de la modelización matemática, de lo que podemos modelizar? ¿Podemos modelizar el amor, la conciencia? ¿Dónde están los límites? ¿Existen límites de lo que podemos modelizar, como Bueno, teoriza Gödel o incluso el propio Gödel? sí, o sea, a ver, un modelo de la realidad siempre pierde detalles, ¿vale? Nunca Entonces, vamos a poder tener un modelo completo. En el cine, bueno, a Gödel ver, o sea, dice, yo, claro, ahí no lo sé, por una razón. O sea, los modelos que tenemos hoy en día siempre pierden detalle, cosa que pues, nos ha ido bien hasta ahora. Está bien perderse, o sea, digamos que es necesario perder detalle para encontrar algún tipo de estructura, ¿no? De patrón. Eh, y espera que se me olvidó lo que iba a decir. pero ¿qué podemos modelizar? ¿No? Realmente, ¿dónde está el límite? Si hay límites, ¿no? Si vamos a Claro, poder tener un modelo completo, que si de alguna manera tenemos que hacer como una reflexión de humildad, de decir, bueno, lo que tenemos es un modelo exacto, pero nunca vamos a tener un modelo completo porque la propia realidad, el determinismo en sí mismo no existe, ¿no? Es decir, la realidad está hecha para que claro, no podamos tener un modelo completo. claro, no lo sé. O sea, es que ese camino es el que hay que andar, ¿sabes? Y cuando, o sea, a ver, podremos saber si lo hemos conseguido, pero nunca sabremos si no lo podemos conseguir, ¿sabes? Porque, o sea, nuestras vidas son demasiado cortas, digamos, o sea, eso no creo que lo veamos ni tú ni yo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el problema es que quien lo vea dirá, vale, perfecto, objetivo cumplido, las matemáticas monolizan todo, hasta luego, voy a la cama. Muy bien.
Pero como no sea eso, ¿sabes? O sea, si no lo has conseguido, siempre dirás, y entonces ¿habrá más complejidad? ¿O en algún momento esto se terminará? No lo sabemos. En definitiva, sí que es verdad, y ahí lo hemos abordado en otros programas, que las matemáticas, las modelizaciones desde la ciencia abordan temas como la conciencia, el amor, los sentimientos, temas muy humanos que parece que están fuera del alcance de la ciencia, pero que se abordan desde un punto de vista científico y matemático. Habrá gente que le chirríe mucho todo esto, pero se aborda. Sí, Otra sí. cosa es que en el camino te topes con la pared o no, pero en este sentido existe eso, ¿no? Ya la última pregunta, nos quedan 3 minutos. Es, bueno, el tema de la inteligencia artificial, bueno, está en boca de todos, ¿no? En televisiones, políticos, en todos los lados, ¿no? Medios de comunicación, Tesla, bueno, cuando no tenemos una semana con noticias en este sentido. Vivimos en la era, o estamos en la era de la inteligencia artificial, pero sí que hay como mucha desinformación, ¿no? Tú publicabas también un artículo en el que muchas veces ponemos como protagonista o como enemigo a la misma inteligencia artificial ante determinados problemas que son humanos, como el machismo, la no diversidad, el bias. ¿Por qué? Y es muy, además, ya no hablo de noticias, es decir, además hay un debate también muy abierto en LinkedIn, en comunidad, en este sentido, ¿no? De acusar a la inteligencia artificial, que no deja de ser un medio y una tecnología, de unas cualidades que no tiene y además que son fácilmente solucionables. Es decir, hoy leía un paper o una noticia de si es que la inteligencia artificial puede ayudar a todo eso. Es decir, ¿por qué se le pone el centro de atención en esta tecnología de un problema tan grave que debemos resolver los humanos? No lo llevo a entender. Bueno, yo creo que pasa un poco, o sea, que queremos encontrar un enemigo, ¿no? O sea, queremos decir, vale, esto está mal, ¿quién tiene la culpa? Entonces, nos resulta más fácil, o sea, en el titular que pone inteligencia artificial o pone datos, personas, laboratorio, no, pone inteligencia artificial, ¿vale? Pues sea, o sea, me parece adecuado, ¿sabes? Tomemos eso como enemigo de turno y tiremos para adelante. ¿Qué pasa? Que claro, o sea, luego en cuanto hurgas un poco, y yo no tengo ni idea de inteligencia artificial, o sea, vamos a ver, quiero decir que no hay que saber mucho para ya rápidamente decir, perdón, que es que el problema no es la inteligencia artificial como concepto, sino o bien los datos que se le meten, o bien La digamos, utilización a posteriori o la construye, o visualización. bien detalles del algoritmo, muy bien, pero que todo eso lo hacen personas y todo eso quiero decir que te pones a tirar del hilo y el hilo sale que es muy largo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, a ver, que es una tendencia humana natural a buscar un enemigo y a simplificar y que, digamos, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues explicar las cosas mejor. Ahora, que siempre vamos a tener que simplificar y siempre nos va a molestar, ¿no? Cuando en nuestro Claro. campo alguien diga algo que está mal. O sea, eso Claro, siempre... es que parece que cuesta llevar el debate científico, tecnológico o de inteligencia artificial a un debate humano. Parece que nos moleste, ¿no? En ese Claro, pero sentido. es lo que hay que hacer. O sea, es la Pero es única... lo que hay que hacer, pero es lo que hay que hacer. Claro. Porque al final el debate va a ser siempre humano, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Es que volvemos a lo mismo. O sea, la ciencia, la tecnología, las hacemos personas. Y esas personas somos humanas y tenemos también nuestros intereses, nuestras vidas cotidianas y nuestras muchas cosas que nada tienen que ver con nuestro trabajo como programadora o con nuestro probeta de laboratorio. O sea, claro. Y no sé si está bien o está mal, pero es lo que hay. Bueno, y eso es lo que hace que al final sea maravilloso, ¿no? Es decir, y que esta vida tenga sentido y sea apasionante, ¿no? Porque al Claro, final claro. el resto no deja de ser información, como decía un amigo mío. Bueno, he cumplido. Yo creo que es la única Muchísimas X-Talk. gracias, Lord. Creo que es la única X-Talk ahí que he cumplido. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ha sido un placer. Yo creo que necesitamos, y yo creo que cuando la gente, bueno, la que esté escuchando y la que escuche después en podcast y en YouTube en la conversación, vamos a necesitar 2 o 3 conversaciones más contigo para poder profundizar más cosas, pero hemos intentado también compactar en una hora una primera conversación con Patricia, que ha sido un placer tenerte y compartir este debate de determinados temas y me ha gustado mucho. Entonces, muchas Lo gracias. mismo digo, la verdad es que muy interesante y también conectar un poco el mundo de la ciencia y la tecnología que a veces están un poco separados, ¿no? Muy bien, pues un placer. Un Muchísimas saludo, gracias. Grecia. Hasta Venga, luego. hasta luego.